Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de los métodos de demostración. Inicialmente vamos a ver dos ejemplos de métodos que ya estudiamos, el método directo, el método del contrarrecíproco y al final pues hablaremos del método de reducción al absurdo o contradicción. ¿Ok? Y entonces comencemos. Entonces, para el método directo vamos a ver este ejemplo, vamos a demostrar el siguiente teorema. Para todo m en los enteros se tiene que m al cuadrado más m es par. Vamos a ver la prueba por método directo. Entonces, como siempre, mientras nos acostumbramos, vamos a usar este formato, esta tabla, donde vamos a hacer una serie de afirmaciones que debemos justificar. ¿Ok? Pues nuestra hipótesis es de que m es un entero. Aquí me faltó arbitrario, m entero arbitrario, porque estoy con un para todo, ¿sí? Un cuantificador universal. Aquí me disculpa, me faltó escribir la palabra arbitrario. Y esa es la hipótesis, ¿sí? Como ese m es arbitrario, y entonces pero nosotros no sabemos cómo es m. Sabemos que todo número entero se puede o clasificar como par o impar, ¿sí? El conjunto de los números enteros se puede escribir como la unión del conjunto de números pares con el conjunto de los números impares, y esa unión es disjunta. Sabemos que no hay enteros comunes en esos dos conjuntos. Entonces puede suceder que el m, que al ser arbitrario que escogí, sea par o, o sea impar. Entonces hay que trabajar esos dos casos por separado. Entonces vamos a ver el primer caso, o la primera posibilidad, de que es cuando m es par. Esa es mi primera posibilidad. Entonces en ese caso puedo afirmar de que existe un entero t, tal que m es igual a 2 por t. Eso se justifica por la definición de número par. Entonces ahora tengo m cuadrado más m es igual a 2t al cuadrado más 2t. Lo que estoy haciendo es una sustitución, porque ya sé que en el paso anterior m es 2t. Ahora aquí tengo 4t al cuadrado, que es el cuadrado de 2t más 2t, y lo que he hecho es desarrollar esa potencia. Entonces tengo m al cuadrado más m igual, entre estos dos puedo sacar el 2 como factor debido a la propiedad distributiva, ¿sí? Y dado que t es un entero, t al cuadrado es entero, por 2 es entero, más t, que es entero, todo esto que está entre paréntesis es un entero. Entonces estoy escribiendo el número m al cuadrado más m como dos veces un número entero. Entonces, por la definición de número par, pues m cuadrado más m es par. ¿Sí? Entonces hemos obtenido que el número m cuadrado más m es par cuando el m es par. ¿Sí? Cuando el m es par. Entonces ahí hemos ya probado para el primer caso, o uno de las dos posibilidades, digámoslo, que tiene un número entero. Entonces ahora debemos probarlo para la otra posibilidad. Entonces, caso 2, vamos a ver m impar. Esa es la posibilidad que resta, la posibilidad restante. Y ahora entonces es porque existe un entero t tal que m igual a 2t más 1. Esa es la definición de número impar. Entonces ahora tomamos m cuadrado más m y sustituimos, hacemos la sustitución 2t más 1. Entonces tendremos 2t más 1 al cuadrado más 2t más 1. Esa es la sustitución que me la da el paso anterior, el paso 9. Ahora desarrollamos el cuadrado de este binomio. Entonces ustedes ya saben que este es el primero al cuadrado, 4t cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, da 4t, más el cuadrado del segundo que da 1, más 2t más 1, que son los términos que están al final. Y ahí lo que hemos desarrollado esa potencia. Ahora aplicando la propiedad asociativa y distributiva, entonces nosotros podemos escribir esto. Mire que aquí tengo 4t más 2t.
eso da 6t. Entonces tengo 4t cuadrado más 6t más 2, puedo sacar el factor 2 y me va a quedar esto, 2t más 3t más 1. Aquí, perdón, aquí aquí es 2t cuadrado, ¿sí? Aquí es 2t cuadrado más 3t más 1. ¿Sí? Por favor, hay que corregir ahí. Es un problema de digitación nomás. Entonces, 2 factor de 2t cuadrado más 3t más 1. Dado que lo que está entre paréntesis es entero, pues entonces por la definición de número par tenemos que m al cuadrado más m es par. Como ya vimos todas las posibilidades que tiene m, porque m podría ser o bien par o bien impar, y en cualquiera de los dos casos llegamos a que m al cuadrado más m es par, entonces hemos concluido la prueba del teorema. Okay. Ahora vamos a ver un ejemplo de contrarrecíproco. Vamos a ver este teorema. Demostremos por contrarrecíproco el siguiente teorema. Si A y B sean A y B dos conjuntos, si A está contenido en B, entonces B complemento está contenido en A complemento. Aquí quiero que recuerden esa, porque hace un tiempo que di esa definición, ¿sí? De contenencia. Hace un tiempo que la di, entonces la voy a recordar. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que nosotros decíamos de que A estaba contenido en B. ¿Sí? A estaba contenido en B. Que eso significaba, en realidad esto es por definición, vamos a escribir aquí por definición. Eso significa que para toda x, ¿sí? Si ese x está en A, entonces ese x está en B. ¿Sí? Ese x está en B. Entonces esto es lo que voy a usar, esta definición que yo ya la había dado cuando estudiamos lo de conjuntos, la parte introductoria a conjuntos ya la había dado. Entonces esa es la que voy a usar en esta prueba, por favor, para que la tengan pendiente. Entonces vamos a ver aquí. Entonces vamos a comenzar con nuestra prueba. Recuerden que para utilizar el contrarrecíproco nosotros partimos de negar la tesis, que es esto. Niego la tesis y debo construir una serie de implicaciones que deben ir bien justificadas, y al final debo tener la negación de la hipótesis. En realidad estamos transformando el teorema, ¿no? Estamos transformando el teorema en un nuevo teorema donde la hipótesis del nuevo teorema es la negación de la tesis del original y la tesis del nuevo teorema es la negación de la hipótesis del teorema original. Entonces eso es lo que voy a hacer. Como pueden ver aquí, la primera afirmación es la hipótesis pero del nuevo teorema. Entonces el nuevo teorema tiene como hipótesis la negación de la tesis de esto de aquí. Por eso aquí aparece la negación de B complemento está contenido en A complemento. ¿Sí? Ahora utilizo la definición de contenencia que les acabé de recordar. ¿Sí? ¿Qué significa que B complemento esté contenido en A complemento? Significa que para todo x pertenece a B complemento, implica x pertenece a A complemento. Estoy utilizando esta definición de contenencia que está aquí dentro del paréntesis. Ahora, por equivalencia lógica, recuerden que cuando yo niego un para todo, pues me queda un existe, ¿sí? Existe y se niega la proposición que aparece aquí. La negación de esta implicación es esto. Recuerden que si yo niego P implica Q, eso me da P y no Q. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy aplicando aquí. Estoy negando esto, me queda un existe. Niego esta implicación que estoy subrayando aquí, entonces me queda el antecedente, que es x pertenece a B complemento, y la negación del consecuente, que entonces me queda x no pertenece a complemento. Esa es una equivalencia lógica que ya estudiamos. Entonces seguimos aquí. Por definición de complemento, recuerden que si x pertenece, los elementos del complemento de un conjunto son los que no están en B. ¿Sí? Entonces x, por eso aquí queda x no pertenece a B. Y pues esto, decir que x no pertenece a complemento es porque estoy negando, ¿no? Estoy negando que x pertenece a complemento.
Ahí lo que estoy utilizando es la definición de complemento en esta parte de aquí. Vamos a continuar con nuestra siguiente afirmación. Te existe un X tal que X pertenece a B, y mire que lo que estaba aquí es negar que X pertenece a complemento, ¿sí? Es decir, estoy negando de que X no está en A, ¿sí? Por eso aparece aquí. Estoy negando de que X no está en A. De nuevo, por la definición de complemento. Pero aquí tengo la negación de que X está en A, ¿sí? Entonces ahora aplico la doble negación en esta parte de aquí, en esto de aquí, y me queda X pertenece a A. Entonces existe X tal que X no está en B y X pertenece a A. Esto que está aquí, que ustedes te lo pueden escribir como X pertenece a A y X no pertenece a B, lo pueden escribir así por que la conjunción es conmutativa, es una de sus propiedades. Entonces esto que está aquí no es sino la negación de esta implicación, ¿sí? Negar que X pertenece a A implica X pertenece a B. De nuevo, eso es una equivalencia lógica, pero justifica. Y como tiene un existe y se está negando esto, pues es como tener la negación de este para todo, de esta proposición cuantificada universalmente, ¿sí? De nuevo, equivalencias lógicas. Y si aplicamos ahora la definición de contenencia, pues entonces llegamos a negar de que A está contenido en B, que era precisamente la hipótesis del teorema, ¿sí? Entonces partimos de la negación de la tesis, y esto que está aquí no es sino la negación de la hipótesis. Aquí me faltó escribir negación de la hipótesis para ver que ya había terminado la prueba, ¿sí? Entonces ahí utilizamos el contrarrecíproco. Partimos de la negación de la tesis, llegamos a la negación de la hipótesis, y por la equivalencia que hay entre la implicación y su contrarrecíproco, entonces hemos demostrado el teorema inicial, o que el teorema que nos dieron. Ok. Vamos a ver ahora el método de reducción al absurdo o contradicción, es lo mismo. Entonces supongamos que nosotros queremos demostrar el teorema H implica T. Recuerden que H significa la hipótesis y T la tesis. Quiero demostrar ese teorema. Entonces, demostrar un teorema, recuerden, es dar un razonamiento válido para que me conduzca a que la tesis, o a que es la conclusión de ese razonamiento, es verdadera. Pero si la hipótesis se considera verdadera y la tesis es verdadera, es lo mismo que haber demostrado que esta implicación es verdadera. Entonces, a la larga, yo cuando quiero demostrar un teorema, lo que quiero demostrar es que esta implicación es verdadera. Para demostrar que esta implicación es verdadera, pues una forma es, bueno, yo podría probar que la negación de esta implicación es falsa. Si yo compruebo que la negación de esa implicación es falsa, pues entonces es porque la implicación es verdadera, y ahí ya he demostrado el teorema. Es así, es en esta equivalencia, es en esta lógica que se basa el método de reducción al absurdo. Entonces vamos a ver. Vamos a probar el teorema H implica T probando que su negación es falsa, es decir, probando la falsedad de esta proposición, probando que la negación de H implica T es falsa. Pero como H implica T, la negación de H implica T es equivalente a H y no T, entonces a la larga lo que yo voy a probar es de que esto que está aquí es falso, que esta conjunción resulta ser falsa. ¿Cómo voy a probar que esa conjunción resulta ser falsa? Pues entonces el método que ya lo había dicho, pues que se basa en el método de reducción al absurdo o contradicción, trabaja así. Vamos a demostrar que H implica T por el método de reducción al absurdo. Partimos de la conjunción H y no T, que es la negación de H implica T, y construimos una sucesión de implicaciones. Comenzamos desde aquí, este es nuestro punto de partida, implica P1, implica P2, hasta en algún lugar debemos llegar a alguna proposición Pn, donde Pn es una contradicción, es decir, es una proposición de la forma P y no P. Esto siempre es falso. Entonces usted llegó a que esto último es falso. Hay un principio lógico de la lógica que de pronto había olvidado decirles, y
es más sobre los razonamientos válidos cuando todas las premisas son verdaderas. Pues usted sabe, ¿no? En un razonamiento válido las premisas son verdaderas, la conclusión resulta ser verdadera. Entonces, basado en eso, usando el principio de la verdad solo se puede deducir la verdad. Claro, si usted tiene una implicación donde la hipótesis es verdadera y llega y la justifica bien, entonces lo que deduzca de ahí debe ser verdadero. ¿Sí? Ese es un principio de la lógica. De la verdad solo se puede deducir la verdad. Y entonces se tiene que la proposición, si esto resultó falso, y basándonos en este principio es que esto no podría, esto tendría que ser verdadero, pero al resultar falso es porque donde partió no puede ser verdadero, ¿sí? De eso, por eso se tiene que la proposición inicial de la sucesión de implicaciones es falsa. Y si esto es falso, pues entonces ya tenemos de que H implica T es verdadero. Entonces ahí está cuál es el procedimiento para el método de demostración por reducción al absurdo. Partimos siempre de la hipótesis, la negación de la tesis. Construimos una sucesión de proposiciones que deben estar debidamente justificadas y de tal manera que la última que obtengamos sea una contradicción, es decir, sea una proposición de la forma P y no P, que eso siempre es falso. Si obtenemos eso, entonces hemos probado que nuestra partida, nuestra proposición de partida, que es H y no T, era falsa y por lo tanto el teorema es verdadero y bueno, ya lo hemos probado. Vamos a ver un ejemplo, entonces el ejemplo que presenté en la sesión anterior. Aquí está, demostremos por reducción al absurdo el siguiente teorema. Si m y n son enteros y n más n cuadrado más n al cubo es igual a m cuadrado más m, entonces n es par. Vamos a proceder por reducción al absurdo. En este caso, importante ver quién es la hipótesis, ¿sí? M y n son enteros y n más n cuadrado más n al cubo igual a m al cuadrado más m. Esa es la hipótesis. La tesis, n es par, ¿sí? Entonces, como yo debo partir de la negación de la tesis, entonces voy a negar de que n es par, o sea que me queda n no es par. Y pues si n no es par al ser entero, entonces debe ser impar. Es lo mismo que decir que n es impar. Entonces voy a partir de estas dos, de esta hipótesis y de esto, que es la negación de la tesis. Entonces tengo la primera afirmación, ¿sí? Esta es la hipótesis. La segunda, pues voy a partir de estas dos, n es impar, que es la negación de la tesis. Y voy a comenzar a trabajar con ellas dos, ¿sí? Entonces observen que m cuadrado más m es par, esto que está aquí, este es el primer ejemplo que presenté, ¿sí? Nosotros probamos por el método directo que para cualquier entero m al cuadrado más m es par. Entonces eso es un teorema anterior, ya cuando hemos probado un teorema ya lo podemos usar para justificar algún teorema siguiente. Entonces esto ya es algo válido, ¿sí? Algo que se cumple porque ya lo probamos. Y como es par, entonces vamos a usar la definición de número par. Entonces existe un entero t tal que m al cuadrado más m es igual a 2t. Esa es la definición de número par. Y si sustituyo esta afirmación 4 en la 1, ¿sí? Entonces tengo n más n cuadrado más n al cubo igual a 2t, ¿sí? Eso es la sustitución de la afirmación 4 en 1, ¿sí? Y por definición de par, pues entonces lo que estoy diciendo es que n más n cuadrado más n al cubo es par. Eso es por definición de número par, ¿sí? Que estoy haciendo. Voy a dejar esta afirmación 6 aquí y tenganla presente. La afirmación 6 me dice que ya bajo las justificaciones que hemos dado, me dice que n más n cuadrado más n al cubo es par, ¿sí? Entonces ya vemos. Ahora, ojo con la 6 que la vamos a usar más adelante. Ahora, voy a utilizar el hecho de que en la afirmación 2 me dicen que n es impar, ¿sí? Miren que usé primero esta, ahora voy a utilizar esta que es la negación de la tesis, ¿sí?
Entonces, como n es impar, entonces existe r en n tal que n igual a 2r más 1. Esa es la definición de número impar y está en la afirmación 2 de este procedimiento. Entonces ahora voy a trabajar con n más n cuadrado más n al cubo haciendo una sustitución, pues n lo sustituyo por 2r más 1 y entonces tengo esta suma 2r más 1 más 2r más 1 cuadrado más el cubo de 2r más 1, aplicando la sustitución. Ahora pues desarrollamos esta expresión de aquí, ¿sí? No creo que no haya ningún problema para ustedes, sin embargo vamos a verla que aquí la tengo hecha. Observen, tengo 2r más 1, 2r más 1 cuadrado más 2r más 1 al cubo. Entonces aquí 2r más 1, este binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, 4r cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 4r más 1. Más este binomio al cubo, entonces el primero al cubo, da 8r al cubo, más el doble, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, 3 por 4, 12r cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo cuadrado, por eso aquí da 6r, más el cubo del segundo, que es 1, por eso hay 1. Entonces, como pueden ver, aquí está 8r cubo, aquí está. En r cuadrado tengo esto que está aquí en morado, 4r cuadrado y 2r cuadrado es 16r cuadrado. En r tengo 4r más 6r, que da aquí, y este 2r de acá, da 12r. Y finalmente tengo este 1 más 1 más 1, que lo voy a escribir como 2 más 1 por conveniencia. ¿Okay? Entonces, esta expresión, al desarrollar esas potencias, pues tengo esta expresión, que es la que aparece precisamente aquí. Aquí. ¿Okay? Que es la que está aquí. Y ahora pues eso fue desarrollando las potencias. Ahora como 2 es un factor de estos 4 primeros términos, entonces pues saco 2 por la propiedad distributiva. Entonces aquí me queda 4r al cubo más 8r cuadrado más 6r más 1 más este 1 que sobre. ¿Sí? Debe ser claro que lo que está en el paréntesis es un número entero porque r es entero. Aquí está. Y entonces tengo este número n más n cuadrado más n al cubo, se puede escribir como 2 por un número entero más 1. Por la definición de número impar, pues n más n cuadrado más n al cubo es impar. ¿Sí? Entonces, si ahora en la afirmación 12 reunimos la 6 y la 11, por eso les dije que tuvieran en cuenta la 6. La 6 me decía que este número era par. Aquí está, la 6. N más n cuadrado más n al cubo es par. Pero la 11 me dice que n más n cuadrado y n al cubo es impar. Es decir, estoy diciendo que ese número es a la vez par e impar. ¿Sí? Entonces eso ya es una contradicción. Es así como nosotros vamos a denotar que algo es una contradicción. Entonces aquí esta sería mi proposición de la forma P y no P, claro, donde P es par. Entonces estaría diciendo n más n cuadrado más n al cubo es par y n más n al cuadrado más n al cubo no es par. ¿Sí? Ahí está la contradicción. ¿Y cómo llega a una contradicción? Entonces es porque esta hipótesis y la negación de la tesis era una proposición falsa y por lo tanto la implicación H implica T es verdadera y ya hemos probado este teorema. Ok, espero que miren el video. Yo creo que mañana en la mañana estaré enviando el taller que corresponde a estos temas. Nos queda sino darle un repaso al método de inducción matemática y bueno, estamos listos prácticamente para arrancar nuestro curso. ¿Ok? Un poco atrasados por la situación que estamos pasando, pero esperemos que ya con estas bases podamos ir un poco más rápido para cubrir nuestros temas. No es más por hoy. Espero que se cuiden y chao a todos.